Mauricio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Triste de escuchar esto. No, pues, pero imagínate. Empezamos el espacio deprimidos por la triste situación del mundo de las telecomunicaciones. Deberíamos de estar totalmente conectados, sin tener problemas, pero Diosito, salir de viaje por carretera es santiguarse y rogar que no pase nada, no solo por los temas de inseguridad, sino porque si algo te pasa en media carretera no hay señal y difícilmente te rescatan. No te comunicas. Y ahí sí palmaste. Ay, pero bueno, buenos días, Osvaldo, David y amigos, un gusto estar acá nuevamente en La Poderosa. Bueno, tú que estabas recientemente fuera del país, ¿cómo le están viendo al país en este momento? Y fundamentalmente te fuiste a México. ¿Qué tal esa relación Ecuador-México? Te imaginarás que obviamente el ciudadano común no está pendiente de las relaciones diplomáticas, pero a cierto nivel de organizaciones de sociedad civil y de medios de comunicación ven con tristeza que una relación que históricamente ha sido tan buena, tan fuerte, se rompió por completo, ¿no? Y claro, responsabilizan a los gobiernos que en perjuicio de los ciudadanos tomaron decisiones de lado y lado, hay que decirlo, que afectaron esta relación, ¿no? No quiere decir que nos condenan del un lado por lo que se hizo, ni que acá condenamos del otro por el tema, pero la ciudadanía creo que es la que probablemente se vea más afectada por esta decisión que, como digo, en algunos círculos sí se discute todavía, ¿no? Te ven y eres de Ecuador y no tuviste problemas para entrar, ¿cómo tramitaste la visa? ¿Cómo es el tema? Entonces, claro, es un punto que esperemos pronto se solucione, ¿no? Sabemos que las relaciones entre países, que además, como digo, históricamente ha sido positiva, debería mantenerse y sostenerse con el respeto irrestricto de las normas del derecho internacional. Solamente para aclarar, me dicen de Telconet, dice, es internet por fibra, los modem, si hay 5 y 6, los modem, pero es tecnología Wi-Fi, hay que diferenciar, dice en este caso. Y me lo está diciendo un técnico que conoce mucho ese tema. Yo soy ignorante en ese aspecto. Yo con que no se caiga el internet basta, con que no se caiga el internet. Bueno, el gobierno está implementando una serie de medidas a través de leyes económicas urgentes. Varias de ellas han sido ya aprobadas, la que tiene que ver con la ley de solidaridad y la ley de inteligencia, básicamente, Mauricio. Y ahora hay una tercera, ¿no? Sí, que tiene que ver de las zonas protegidas. Zonas protegidas. ¿Qué es lo que pasa con la ley de inteligencia, Mauricio, desde el punto de vista de lo que se está hablando, que hay violentación o que es inconstitucional? Mira, hemos discutido en algunos espacios con distintos actores sobre eventuales riesgos de esta norma que se ha aprobado en la Asamblea Nacional. Hemos visto artículos de opinión en medios de comunicación, hemos escuchado opiniones de expertos y a ver, partamos de algo que es real. El país desde hace algún tiempo ha necesitado una ley de inteligencia. No es un proyecto ni concebido ayer, ni presentado hace 3 meses, ni en los últimos 18 meses. La Revolución Ciudadana presentó en 2018 varios proyectos, exactamente, varios proyectos. Esto empezó en 2018. Acá no, eso tampoco no es justificativo de lo que está sucediendo, pero de nuevo, si calculamos cuánto tiempo ha pasado entre 2018 y 2025, quiere decir que para variar, esta norma ha sido de aquellas que, por ejemplo, desde el Observatorio Legislativo siempre hemos dicho, evacúen para que sean normas oportunas, que sean discutidas y aprobadas cuando corresponde. 7 años después el país cuenta con una ley de inteligencia. Ahora, ¿que es necesario para un país tener una ley de inteligencia? Indiscutiblemente que sí. Una norma que regule cómo funciona el sistema nacional, los servicios de inteligencia. Por supuesto que es necesario. Pero tiene que ser una norma enmarcada tanto en el ordenamiento jurídico nacional como en los estándares internacionales que existen en la materia. Incluso en el caso particular de Ecuador. Teniendo en cuenta los antecedentes y precedentes que existen en torno a ciertas cuestiones vinculadas con los servicios de inteligencia, particularmente con los gastos secretos o los gastos reservados. Entonces voy a partir con esto.
David Osvaldo y amigos, el hecho de que Ecuador tiene muy malos antecedentes de cómo se han manejado los gastos reservados, los gastos secretos, y que consagrar en una norma, en definitiva, malas prácticas como la no sujeción a ciertas cuestiones de control o facultarle a la institución de control, que es la Contraloría General del Estado, hasta para desaparecer por completo las evidencias de estas cuestiones, puede terminar en algo que no es positivo para el país, porque son recursos que nos pertenecen a todos. Y Mauricio, ¿cuáles son los peligros de esta ley de inteligencia que algunos dicen que es una ley de vigilancia? Bueno, yo te digo, parto de esto de los gastos reservados por una razón. Osvaldo no me dejará mentir, yo digo, David debe haber estado muy chiquito en aquel entonces, capaz que ni existía. Pero si se supo lo que pasaba con los gastos reservados, recordarás de la GIC, dices tú. En el gobierno 92-96, Sixto Durán, Alberto Dajic, fue porque entre el presidente de la Corte Suprema, el fiscal general y por supuesto el Contralor General del Estado de aquel entonces, hasta lograron acceder a los microfilms, recordarás, en la bóveda del Banco Central para revisar los cheques, las copias de los cheques que habían sido emitidos desde una cuenta, y ahí se destapó el escándalo de que pues se habían comprado regalos, se había intentado comprar una radio. Y tantas otras cosas. Entonces había cómo traquear el tema y había cómo fiscalizar. El señor de aquí hacía chichirimico con la plata. Y también recordarás tú que hubo un gobierno que personalmente fue y canjeó los cheques por dinero en efectivo y se fue cargando costales de billetes desde las bóvedas del Banco Central, ¿no? Y eso es parte de nuestra historia. Entonces, tú dices de Bucarán. Abrir de par en par la posibilidad de que esto vuelva a pasar, creo que es negativo. Entonces parto de esto que tiene que ver con la transparencia, Mauricio, con la integridad. Pero en este momento, ¿qué estamos criticando si siempre ha habido el tema de gastos reservados? Entonces tú me acabas de decir, porque siempre hay una mala práctica, entonces ahora la legalizamos y decimos, a ver, partamos de nuevo de un punto. Por eso, antes de meternos en los otros temas, topemos que los servicios de inteligencia necesitan recursos, por supuesto que sí. Que las acciones de inteligencia, en muchos casos, son confidenciales, reservadas, para cumplir su objetivo, por supuesto que sí. Pero eso no viabiliza que en una norma se consagre un régimen que no rinde cuentas, un régimen de impunidad en definitiva, para que se haga lo que se venga en gana. Siempre tiene que haber controles. Más aún en un país que ha demostrado debilidad institucional para llevar a cabo pero sí te va a controlar la Contraloría, pues. La Comisión de Seguridad la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional. Sesión reservada, pero. Y la Contraloría. Ojalá Osvaldo le dejen entrar. Oye, y la Contraloría va a leer, va a auditar y después va a quemar la documentación. Cada 3 meses. Y va a quemar la documentación. Entonces tú le ves que eso de nuevo, ¿te imaginas lo que hubiera sido? O sea, tenemos tantos problemas institucionales. No haber podido acceder después de tanto tiempo las nuevas administraciones dentro de la Contraloría para constatar lo que sucedió en las anteriores. ¿Cómo sabemos, gracias al Contralor actual, que lo ha denunciado públicamente, que se dejaron caducar glosas por ni sé cuántos millones? 4.000 millones, ¿no? Más o menos. Porque había algo que traquear, que perseguir, había documentación, había respaldo, había algo que te permita decir esto está sucediendo. Si lo desapareces, ¿quién te garantiza en un lamentablemente real sistema de normalización de la corrupción como el que tenemos en Ecuador, que el trabajo que haga la persona encargada dentro de la Contraloría de revisar esto y de destruir los documentos es un trabajo bien hecho? Incluso el director del CIES, que sea el siguiente al que está actualmente, no va a poder revisar los gastos. Pero a ver, vamos más allá de gastos. ¿Sí se acuerdan que salió hace poco un informe de la Contraloría, no? Y me refiero poco porque son pocos años, en el que se decía que, por ejemplo, se compraron un montón de equipos en el anterior sistema de inteligencia, del cual primero se desconoce su paradero. Se perdieron. Cuando hubo un cambio de administración antes, voy a evitar referirme a los nombres, pero desaparecieron. Que se compraron además a dedo.
La propia Contraloría sacó ese informe. Entonces, de nuevo, esa discrecionalidad en el manejo de estas cosas, comprendo, de nuevo, que hay cosas que tienen que claro, son necesarias. No podemos caer pero en materia, eso y consagrarlo legalmente. En materia de inteligencia y de seguridad, de pronto la inversión en estos equipos o gastos son necesarios, o Mauricio. Pero haciéndose bien las cosas, pues, Osvaldo, yo necesito para perseguir a los delincuentes, yo desconozco específicamente lo técnico, pero necesito un radar que vale 5. So pretexto de que puedo hacer lo que me da la gana en los servicios de inteligencia, lo compro 40 con sobreprecio, y a mi amigote, que es el único que tiene el radar, no, pues. Debes poder tener controles, debes poder tener rendición de cuentas. No es que sobre pretexto de la inteligencia, en materia de contratación pública, de compras públicas, de gastos secretos reservados, se puede hacer lo que les dé la gana sobre pretexto de ser no, eso no se puede, y no se puede por un principio básico, de nuevo, que es el manejo de los recursos públicos. Si no, entonces aplaudamos lo que se hacía en los gobiernos anteriores, en los que te acuerdas que habían, hasta después se filtraban los expedientes, que en lugar de estar investigando delincuentes, investigaban periodistas. Sí, te acuerdas, ¿no? Hay preocupación en los periodistas, ¿no? En este momento, por lo que puede suceder con la ley de inteligencia. Me dicen, pero actualmente si hay gastos especiales, y ya con la ley se formaliza, dice, estos gastos, bajo los mismos criterios, lo que han plasmado este momento en la ley, dice en este caso. Sí, pero el punto, de nuevo, no se trata de legalizar una mala práctica. Se trata de hacer que se rinda cuentas al respecto. O sea, tú dices, Mauricio, que los gastos reservados son ilegítimos, y ahorita lo que se está haciendo es legalizarlos. Yo no creo que es ni ilegal, ni legítimo, ni mucho menos. Yo lo que digo es que se necesita, David, que esos gastos rindan cuentas. No que se consagre un régimen como el que se está proponiendo. Salgamos de Ecuador, veamos lo que pasa con los gastos reservados o con los gastos secretos en otros países. Tarde o temprano hay documentación que te permite ver si es que las cosas se han hecho bien. Caso contrario, tú lo que estás haciendo al legalizar esta práctica es consagrar un régimen de impunidad, y eso es algo que no se debe permitir. De nuevo, acá no se está, porque hay que manejar bien los términos, porque ya sabemos que la narrativa funciona de 1000 maneras. No nos estamos oponiendo a la existencia de un servicio de inteligencia. No nos estamos oponiendo a que se legalice, porque de nuevo es necesario tener una ley. Lo que pedimos, y hemos pedido desde antes incluso, es que las normas que se aprueben se ajusten al marco constitucional vigente y a los estándares internacionales. Caso contrario, legalizamos cualquier cosa y sobre pretexto de que ya tenga una ley, no, pues. Los temas que se están manejando le dan discrecionalidad y cierto poder al director del CIES en ese aspecto. Sin duda, y ahí vamos a el los tema otros de allanamientos, de intervención. Y ahí vamos a los otros puntos. Mira, yo no soy experto en derecho penal, pero me guío por aquellos que saben y pregunto sus criterios y escucho sus opiniones. Mira lo que decía hace muy poco, hasta en sus redes sociales, alguien que sabe de la materia, Ramiro García Falconi, y decía, en la ley se está consagrando que la cabeza de estos servicios de inteligencia sea policía, fiscal y juez, porque ya no necesita del contrapeso que había en el sector justicia para hacer, en definitiva, lo que se tenga que hacer. Pero ves en el sector justicia lo que está pasando, pues, Mauricio. Pero entonces depuremos el sector penetración. Justicia, pues no le demos ultrapoderes a un funcionario público. Ves que la solución existe, Osvaldo. Pero eso va a ser mucho más largo, pues, depurar la justicia. Pero tenemos o no tenemos que hacerlo, David. Claro que sí, pero no necesitamos alguna acción urgente en estos momentos. Mira, hablábamos, pero las acciones urgentes existen. Lo que está pasando con tantas cuestiones ahí sí de grupos de delincuencia organizada, que son los que estamos viendo hasta en las cadenas nacionales que se transmiten en radio y televisión, no se está haciendo. Ahora el pretexto es que, claro, hay jueces que liberan delincuentes. Y sí, hay jueces no que liberan. No es pretexto, es una realidad. Por partes. Primero, hay jueces que liberan. Analicemos las causas de por qué pasa. Hay fiscales que no acusan. Hay fiscales que no acusan. ¿Por qué la culpa es de los jueces? El juez no puede hacer algo por fuera de lo que el fiscal, que es el pasito previo, le dice. Salvo en ciertas condiciones. Si el fiscal no acusa y el fiscal dice, me abstengo de acusar,
¿Qué tiene que hacer el si juez? viste lo que los fiscales, ciertos fiscales desde luego, tienen tarifa o tenían tarifa para no acusar, que iba desde los $3,000 en adelante. ¿Y qué ha pasado con eso? Yo te pregunto, y porque todo está relacionado. ¿Cuánto tiempo vamos sin evaluación de jueces en Ecuador? Uy, Casi una década. procesos que se caen y se caen. ¿Cuánto para vamos sin evaluar. evaluación de fiscales en Ecuador? Igualito. ¿Cuánto tiempo vamos sin renovar parcialmente la Corte Nacional de Justicia con 2 concursos declarados nulos? Casi 3 años. ¿Qué onda con la justicia? ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué no evaluamos? Claro, y el otro día me decían en otro espacio, pero ya la judicatura ha sancionado a 60 y tantos funcionarios. ¿Y no vieron la polémica hace pocos días a propósito del juez Cristian Quito? Donde se requirió que la gente discuta, que se ve en medios de comunicación el tema para que efectivamente llegue la sanción. Y teniendo miles de funcionarios y servidores judiciales, ¿creemos que el problema está solucionado porque se sanciona a cuántos? ¿65? No, el problema es mucho más profundo, reconocido por la propia judicatura. Entonces, de nuevo, esto no justifica que tú te vayas por el otro lado y le facultes a un funcionario público a cargo de los servicios de inteligencia hacer, como lo señalaba Ramiro García, policía, fiscal y juez. Yo puedo hacer en definitiva lo que me venga en gana sin contrapesos y sin controles. Y eso tampoco debe ser así. ¿Tú crees que el parte policial debería dejar de ser referencial en este caso, Mauricio? Es parte de. Pero es que es parte de un proceso. O sea, las garantías al debido proceso, que es otro de los puntos que se ha topado a propósito de la ley de inteligencia, no son pues un invento de un grupo de abogados en Ecuador, Osvaldo. Ni surgieron antes de ayer para, como algunos dicen, defender a delincuentes. No, pues las garantías del debido proceso existen desde que existen procesos. Claro. Y desde que existen derechos. Desde la justicia, desde los griegos. Y el debido proceso garantiza que un inocente siga siendo inocente, así como que garantiza que el delincuente entre a la cárcel y pague su pena. Porque los problemas de aquí, cuando mucha gente habla del asunto, no es que el debido proceso hace que los jueces liberen delincuentes. No, todo lo contrario. Los jueces liberan a delincuentes cuando violan el debido proceso y caen en corrupción. Si las normas del debido proceso se siguieran a rajatabla, con integridad y haciendo lo que corresponde a aplicar el derecho a los casos concretos, los delincuentes seguirían presos. Oye, me están indicando que el juez debería tener la posibilidad de tomar decisiones sin motivación fiscal. ¿Es factible esto? No del todo, y eso creo que es algo importante, que en un espacio aparte, con expertos en materia penal, puedan aclararle a nuestra audiencia, porque lo que se trata acá es que hayan distintas instituciones activando los procesos. ¿Quién investiga? No investiga el juez. Claro. Es la fiscalía, ¿no? Claro, y la fiscalía pasa a ser parte procesal para acusar, para perseguir. El juez es el que toma la decisión. Pero a veces se abstienen de acusar en este. Pero hay que echar ojo de nuevo también al tema de la fiscalía, que no es una institución intocable, valga decir, ¿no? Pero parecía pues intocable. Bueno, en su momento parecía intocable esa fiscalía. Bueno, habrá que ver, porque la fiscalía, ninguna institución debería ser intocable, Osvaldo. El ciudadano es mandante, debería estar pendiente de lo que ocurre en las instituciones exigiendo rendición de cuentas. ¿Cuáles son los riesgos que tú le ves en esta ley de inteligencia? Riesgos. Yo te digo, algunos nosotros hemos alertado oportunamente, me refiero oportunamente antes de que se apruebe la ley, ya ahora la ley es una realidad y hay que tenerle muy en claro. La primera, como mencionábamos, acceder así... Antes de que me digas esto, dice, pero en una audiencia, ante las evidencias, debería tomar decisiones, dice el juez. Pero por supuesto, pero es que ahí el fiscal se abstiene de acusar porque hasta en muchos casos oculta las evidencias, ¿no? Y dice que no hay. O sea, no es que con evidencias claras se abstiene de acusar, porque ahí el juez sí podría actuar. Por eso digo, cada caso tiene que ser analizado de forma en particular. Y retomo el tema. Sí, los riesgos, ¿cuáles son? Vamos con riesgos. Primero, legalizar la posibilidad de que se acceda a información personal en tiempo real sin orden judicial.
O sea, yo puedo, a propósito de telefónicas, decirle a la telefónica, quiero estar pendiente de qué hace este señor y en definitiva hasta traquearle la geolocalización, la posición. ¿Sobre pretexto de qué? De una investigación, pero ¿Y quién investiga? Tiene que ser la fiscalía, pues. Y eso ya es justicia. La ley dice sin orden judicial. Entonces vamos con este tema. Entonces, del día de mañana, un funcionario dice, este señor Morocho está muy crítico en los medios de comunicación. ¿Será que vamos a seguirle? La asambleísta Inés Alarcón decía que se adelantaban a alguna... Claro, es un adelanto de investigación para estar un paso o dos pasos adelante de, con sospechosos, de lo que puede hacer el crimen organizado. Me alegro mucho que ese sea su punto de vista. Porque hay procesos que se deben seguir y en este caso eso no cumple con esas normas que se están mencionando. Segundo, vamos a hablar del tema de periodistas. Yo te pido información porque considero que es importante para el trabajo de inteligencia. Y tú no vas a poder ni acudir a la reserva de fuente, ni a la protección del material periodístico. Pero es un derecho, es un derecho universal, pues prácticamente la protección del derecho de la fuente, ¿no? La reserva de fuente. Ley está contrariando lo que dice la Constitución, porque la Constitución consagra, Osvaldo, la reserva de fuente y la protección del material periodístico. Mauricio, yo quiero preguntarte, ¿qué pasa si algún periodista se resiste a dar esta información? ¿Cuál es el fin de este periodista? No va a tener un buen fin, según la norma, porque en este caso ahí lo que estás haciendo en definitiva es oponerte a la actuación de la autoridad y puedes terminar privado de tu libertad, como dice el Código Orgánico Integral Penal. Entonces, te das cuenta, este es el punto. Y estas son algunas de las cuestiones. Y como digo, se viola el derecho a la privacidad, se violan garantías al debido proceso. Nosotros incluso hemos pedido que la Superintendencia de Protección de Datos Personales emita un pronunciamiento al respecto, porque creemos que hay riesgos al derecho a la protección de datos personales de los ciudadanos. Y por supuesto no se diga afectaciones a la libertad de expresión y a la libertad de prensa cuando se afectan principios como los que hemos mencionado hace un momento. Hay una inquietud en el 2546-108 que está habilitado, David. Muy buenos días, lo escuchamos. Adelante. No. Se nos fue en este caso. Bueno, pero esos son los riesgos, digamos, en este aspecto, con relación al ámbito periodístico y ¿tú le ves que puede ser una herramienta de persecución en consecuencia de esta ley de inteligencia? Yo te estoy mencionando el tema periodístico porque tú eres periodista, pues Osvaldo, pero los riesgos están para los ciudadanos en general. Porque no hay una distinción. Un medio de comunicación me llamaba la semana anterior y me decía, pero es que yo no veo aquí un artículo que hable de periodistas. Y le digo, porque los periodistas son ciudadanos, pues. No es necesario. Y si dice toda persona o las personas, ustedes son personas, son ciudadanos y están siendo cubiertos por lo que dice esta norma. O sea, no necesitas tú que la ley te diga específicamente. Los periodistas y los comunicadores, las personas. O sea, puedes requerir información, puedes estar... O sea, eso es lo que te dice la ley. ¿Y qué tan probable es que se use esta ley con fines políticos? Mira, en este país todo es posible. Y tú lo sabes perfectamente bien. Yo no quiero en este momento especular sobre quién va a ser y cómo va a ser. No, de ninguna manera. Yo, para especulaciones, no. Por eso hablamos de riesgos. Tú tienes la posibilidad de que quien se haga cargo de los servicios de inteligencia sea una persona con tanta ética y con tantos principios que diga por sobre cualquier cosa la Constitución y los derechos, y aquí, aunque tenga superpoderes entregados por la ley, voy a actuar como corresponde. O la posibilidad de, como ya hemos tenido en ocasiones anteriores, llámese CIES, llámese CIEN, llámese como te dé la gana, una persona que sin escrúpulos utilice los servicios de inteligencia hasta para perseguir a quienes están haciendo periodismo de investigación. ¿Qué es lo que pasó? Recordarán ustedes, por ejemplo, con Fernando Villavicencio. O ya se nos ha olvidado que los servicios de inteligencia en determinada época servían hasta para tener expedientes sobre las investigaciones que los periodistas hacían. Desde luego. Pero en la parte política podría ser también, ¿no? Podría ser también... Que también había, ¿no? La persecución. Que claro, te acuerdas que en esa época también de ciertos cabezas de los sistemas de inteligencia de gobiernos anteriores que hoy están, creo que hasta prófugos. Están prófugos, sí. También utilizaban eso para espiar opositores, ¿no? Ya, pero si esto ha ocurrido siempre, Mauricio. Pero eso no justifica que pero hoy, porque va el a poder seguir en nuestras habiendo manos, siga pasando. O sea, si vamos a hacer las cosas, y lo venimos diciendo en la Asamblea, en el Ejecutivo,
Demostrémosle a la ciudadanía que podemos ser mejores. Pero que se pueden hacer las cosas bien, pues. Mauricio, no que somos lo mismo con otro color. Pero Mauricio, ¿tú crees que traerá resultados positivos también esta Claro. ley en algún sentido? Espero. Y espero que el gobierno demuestre que va a traer resultados positivos. Que nos tape la boca a los que hablamos de riesgos. Espero. Ojalá. Mira lo que dice, ley de inteligencia, periodistas preocupados por el artículo que obliga a entregar información que sea de interés para la seguridad del Estado. ¿Qué tal? Pero es que Ya se está evidenciando también el... Pero ves, pero en no en se ese trata caso. acá de no entregar información. Se trata de que hay cuestiones que tiene que proteger. Por ejemplo, si tú accedes a información... Mira, ¿cuántas investigaciones, Osvaldo, del último tiempo se han dado sobre grupos de delincuencia organizada? Con, entre comillas, la colaboración de personas que están dentro de los grupos de delincuencia organizada. Y que saben que si hablan y están identificados, los matan. ¿Qué garantiza que yo te diga, aquí está la información, este es el que me dio, que no pase A nada? ver. Cuando sabemos que las instituciones están infiltradas de los grupos de delincuencia Antes organizada. de la llamada está lista, el 255-4090 habilitado. Muy buenos días, lo escuchamos, bienvenido. Buenos días. Muchas gracias por la oportunidad. Mire, aquí la verdad muchas veces nos venden humo aquí al pueblo. Si bien es cierto, si quieren atacar la delincuencia, saben dónde están. Lastimosamente, como dicen, la policía también está contaminada. Es por eso que en los operativos que salen están en la televisión, ¿por qué capturan siempre 1, 2, 3 nomás? Y los grandes líderes ya han fugado. ¿Por qué hay fuga de información de la policía? Miren lo que pasó lamentablemente con los militares. Los 11. Iban a hacer un operativo y también hubo fuga, mientras no depuren esas instituciones como lo hizo El Salvador. ¿Sabe que El Salvador es muy interesante leer eso? El Salvador depuró primero sus filas policiales y militares, dio de baja muchos altos mandos que estaban corruptos, ascendieron a gente de carpetas limpias, y ahí se puede ver un real cambio. Caso contrario, vea, esto va a seguir así, no va a cambiar. Muy buenos días, gracias. Muchísimas gracias por la opinión ciudadana, Mauricio, en ese sentido. Clarísimo. Mira lo que se dice. O sea, acá yo no voy a decir si es o no venta de humo, pero lo cierto es que si hay instituciones que ya están permeadas por los grupos de delincuencia organizada, deben ser depuradas de forma urgente, con ley o sin ley. No, ¿Por pero qué? en ese aspecto la ley de solidaridad te está facultando para eso, pues hay que depurarle. Yo he visto que la Policía Nacional es uno de los entes que más se autodepura. Y es evidente. Bueno, esperemos que así sea, porque acá acaban de mencionar nuestro oyente un caso que es real. ¿Por qué mataron a los 11 militares en la Amazonía? Eso fue en los, ¿Qué se ha fuga de dicho? información. los Una militares, fuga de información. 11 militares emboscados perdieron la vida por una fuga de información. Pero yo te digo, el espíritu de cuerpo. En la policía se detecta, se los captura y se los pone a órdenes de la, Bueno, de qué la bueno autoridad. que sea así. Pero en Fuerzas Armadas, ¿qué has sabido tú de los 11? Yo no he sabido y nada de la de fuga, nada, ni de la policía. Por eso digo de la qué fuga de bueno que sea información así. en este caso. Yo creo que acabamos de mencionar policía, Fuerzas Armadas, el sector justicia, Claro, jueces y fiscales. Instituciones, como hemos escuchado hace un momento, vinculadas a cuestiones de lavado de activos, tienen que ser depuradas. Y la depuración no es tener a una autoridad al frente que sube y baja el dedo conforme me gusta. No, evaluación real. Evaluación de actuaciones, evaluaciones hasta de algo tan básico como el patrimonio. No teníamos hace algunos meses ese escándalo de policías que de la noche a la mañana aparecen con 1 millón o 2 millones de dólares de patrimonio. Es porque se ganaron la lotería. Evidentemente. Y no solamente en la policía, en Fuerzas Armadas, en los Mira, jueces. Exactamente. Que hay que hacerles una evaluación de jueces que deben de nuevo ser evaluados, fiscales que deben ser evaluados. El trabajo no es fácil. Acá no creemos, y quiero ser súper claro, que es cuestión de chasquear los dedos y todo se arregla. Pero hay que establecer una hoja de ruta y hay que establecer un orden de acciones que permita que algo que ya sabemos está contaminado se encauce y dé resultado. Caso contrario, empiezas a dudar respecto de los riesgos que existen con las normas que se Oye, me aprueban. está diciendo, a un sacerdote le pueden solicitar información sobre los pecadores. Ahí hay un, ¿cómo se llama? Y aquí hay alguien preocupado porque ha ido a confesarse sus pecados, pero eventualmente podría. Sí, podría. Hay, ¿cómo se llama? Secreto de confesión se llama, ¿no?
Pero no hay cómo ya, pues. La reserva de fuentes, casi Ante la ley. de la Claro. confesión, ¿no? El que nada debe, nada teme, para el que Sí, teme es problema. Sí, Porque el los que van a nada agarrar debe, infragante nada y no como antes, que una semana antes les avisaban a los teme. delincuentes ¿Pero y quién avisaba? y corruptos de una intervención. Por eso solo quedaban fotos de su salida por el aeropuerto y de propiedades vacías. No, es lindo decir el que nada debe, nada teme, cuando hemos visto en servicios de inteligencia, en gobiernos pasados, insisto, en gobiernos pasados, que ni siquiera estaban pendientes de los que deben. debían algo, sino por el contrario de los que nada debían. Mauricio, ¿tú crees que esto va a ser sujeto de control constitucional? La Corte Mira, Constitucional. la Corte no puede se actuar de tendrá que- oficio, eso lo hemos dicho una y otra vez. No me atrevo a decir en este momento, se presentarán acciones contra la ley, pero son varios sectores que ya se han pronunciado al respecto de detección de inconstitucionalidades posibles, y solo si se presenta una acción ante la Corte Constitucional, esto podrá ser determinado. Caso contrario, la ley estará en vigencia y punto. Está en vigencia. Podremos decir, ay, pero hay inconstitucionalidades que estarán vigentes y se aplicarán, punto. Mauricio, siempre es un gusto conversar contigo. Muy Gracias, amable. Osvaldo, gracias, David. Un gusto haber estado acá con ustedes y que pronto nos reencontremos para seguir hablando de nuestra accidentada coyuntura nacional. Gracias al doctor Mauricio Alarcón, aquí a través de Radio Noticias La Poderosa. Muy claro, muy directo también en ese aspecto, ¿no? Tema que va a seguir. Yo pienso que van a haber demandas de inconstitucionalidad. Si es que alguien presenta, ¿no? Y tiene que presentar, pues, sociedad civil, los propios políticos pueden presentar. Así que veremos qué dice también la Corte al respecto. Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis, ya volvemos con el expresidente de Concentración Deportiva de Pichincha, ex concejal y ex ministro del Deporte. Y ex candidato a la alcaldía también. Claro, Omar Ceballos, para hablar del Estadio Olímpico Atahualpa. ¿Qué mismo va a pasar con el Olímpico? ¿Qué va a pasar? Hoy se va a reunir el alcalde con el ministro del Deporte, ¿no? A ver qué van a hacer con el Estadio Olímpico Atahualpa. ¿Te gustaría verle remodelado? No, ¿qué? yo quiero un nuevo estadio. ¿Nuevo? Mira, y no por capricho, y a que vean que nos pasamos, pero no sé si tú has visto los informes. Yo sí he podido verlos porque me da curiosidad, porque hay muchos recursos públicos involucrados. La estructura del actual Estadio Olímpico Atahualpa no da para remodelación. Tú no puedes ni siquiera mantener las columnas para construir sobre ellas. O sea, en este momento hasta para remodelar tendrías que hablar con una base. Y yo creo que, como en algunos periodos anteriores se ha dicho, ya tenemos que apuntar a que Quito tenga un estadio moderno, actualizado, no uno de los años 50. Claro. ¿Cuántos años tiene el Atahualpa? 66 Y años. además había es la nada antes. oportunidad histórica de quitarle esa frase mentirosa de olímpico, porque en Ecuador nunca ha habido olimpiadas. Así es. Estadio Olímpico Atahualpa. Bueno, Mauricio, muchas gracias. Por la pista atlética. Vamos que- por, que- pero que dice- que- que vamos dicen por que- nuestro Arena Atahualpa, ese era uno de Algo los más nombres que se moderno. manejaba, algo más Claro, moderno, claro. digno incluso para que ya la selección juegue en un estadio de la ciudad Ya, pues, y no en estadios de los equipos. Hay que ver nacionales. que haya inversionistas, siquiera unos 100 millones, ¿no? No sé, yo en los últimos artículos he visto que se requerirían como 30 millones de dólares para una base primera, después avanzaría el tema hasta unos 100, y creo que hay que hacer ahí sí estas famosas alianzas público-privadas Es que necesario. puedan, sí, Es necesario. definitivamente. Mauricio, gracias, muy amable. Siempre un gusto.